presentamos artículo científico. Pero primero, ¿qué es un artículo científico? El artículo científico es un informe escrito que describe los resultados originales de una investigación ya realizada. Pero este está dado en dos contextos. Primero, contexto académico. En este contexto se presentan los resultados a un grupo de profesores, investigadores y alumnos de una institución de educación superior. Contexto no académico, para el público en general o con fines comerciales. Los autores de un artículo científico son naturalmente investigadores, puesto que lo emplean con el fin de divulgar los resultados del proceso de investigación que se haya llevado a cabo. Las razones que posibilitan la motivación de escribir un artículo científico pueden ser de índole profesional en cuanto a la difusión del conocimiento o labor docente, o de índole personal en tanto a un reconocimiento académico y un estímulo individual. Pero ahora vayamos a la elaboración del documento. En cuanto al lenguaje empleado, al escribir un artículo científico debe ser especializado, el cual facilite la comprensión y comunicación de los resultados y hallazgos de la investigación. En este sentido, en la eficiencia de la comunicación es indispensable emplear un lenguaje preciso, claro y conciso. Pero ahora veamos la estructura y partes de un artículo científico. El título se puede considerar como la frase más importante del artículo, puesto que los lectores pueden escoger o no el artículo para su lectura partiendo del título. En este sentido, el título debe reflejar el contenido del artículo y adicional a eso, debe ser conciso e incluir los términos principales del trabajo. No hay una longitud específica para un título, pero es aconsejable que no exceda 15 palabras. En la escritura del título se recomienda evitar expresiones superfluas y el uso excesivo de preposiciones, artículos y subtítulos. Los autores. En este apartado se debe tener en cuenta que el primer autor es el que asume la responsabilidad intelectual del trabajo. El resumen. En este apartado se debe exponer brevemente el objetivo, la metodología, los resultados y las conclusiones del estudio. El resumen se caracteriza por poder actuar como sustituto del texto si no se dispone de él. Debe estar desarrollado en términos concretos, mencionando los puntos clave y fundamentales del artículo. Estar estructurado en las mismas secciones del artículo y finalmente debe no incluir citas bibliográficas, materiales o datos no mencionados en el texto. En este apartado es aconsejable no emplear abreviaturas. Se recomienda utilizar frases cortas y evitar el uso de frases subordinadas. Generalmente se redacta en pasado omitiendo la conclusión. Palabras claves. Son un conjunto de 3 a 10 palabras relacionadas con el contenido del artículo. Su función es la inclusión de base de datos y facilitar su selección a la hora de una búsqueda bibliográfica. Introducción. Se considera como la carta de presentación del artículo. La introducción debe fundamentar la razón del estudio, por qué se inició la investigación y el aporte que realiza el trabajo con respecto a otros elaborados con antelación. Una introducción adecuada incluye aquella información y citas bibliográficas
que sean necesarias para la justificación y se presentan en una secuencia lógica. Los objetivos deben ser claros y concisos. Además, mantener una secuencia con los resultados y las conclusiones obtenidos del proceso de investigación. En el objetivo, es indispensable denotar la población a estudio y la intervención evaluada. El método o metodología. En este apartado se debe describir con detalle cómo se llevó el estudio o la investigación, las características de la serie estudiada, el criterio de la selección empleado y las técnicas empleadas. La finalidad de este apartado es permitir que otros investigadores puedan emplear una metodología similar o semejante. Si la descripción de la metodología es muy extensa, se aconseja dividir el apartado, facilitando la redacción, lectura y comprensión del artículo. Es importante finalizar con un apartado que haga referencia a la correspondencia con el objetivo y la conclusión de la investigación. Los resultados deben mostrarse en el texto de manera breve y clara, resaltando lo más relevante del proceso de investigación. Los resultados solo se muestran una sola vez en el texto. En este apartado es posible el uso de tablas y gráficas para una claridad de la información. La discusión. En esta sección del texto, los autores deben comentar los resultados más relevantes del estudio y resaltar los aspectos nuevos e importantes. En esta sección, los autores pueden exponer sus propias opiniones sobre el tema, las inferencias y limitaciones de la investigación. Conclusión. Es importante finalizar con un apartado que haga referencia a la correspondencia con el objetivo y la conclusión de la investigación. En esta sección se evitan las afirmaciones gratuitas y las aseveraciones no apoyadas por los datos de la investigación. Pero sabemos que te interesan los tips para la realización de un artículo científico. En la redacción de un artículo científico se debe seguir una secuencia lógica en la exposición de los conceptos, permitiendo la diferenciación clara entre hechos o resultados, juicios de valor e inferencias. Se debe tener en cuenta que un artículo científico se considera original cuando la investigación permite verificar la hipótesis. Adicional a ello, se comparten alternativas o se llegan a resultados que aumenten el conocimiento científico. Antes de comenzar a escribir, se debe tener en cuenta el formato del artículo y seleccionar la revista más adecuada para la divulgación del trabajo de investigación. Se debe realizar un esquema previo del escrito donde se defina un título provisional y se redacte el resumen especificando cada elemento que se quiera comunicar. Se aconseja limitar el uso de la voz pasiva, prefiriendo las formas activas, debido a que producen una redacción más precisa y el autor del texto aparece como un miembro activo de la investigación. Se aconseja un párrafo que no supere las 15 líneas. Cada párrafo debe estar enlazado correctamente con el anterior. Ahora veamos algunos ejemplos de artículo científico. Ejemplo 1. Título:
Actividad demostrativa. Participar en la producción de un teorema. Autores: Oscar Molina, Carmen Samper, Patricia Perry, Leonor Camargo. Universidad Pedagógica Nacional, Departamento de Matemáticas, Bogotá, Colombia. Publicado en Revista de Integración, Escuela de Matemáticas, Universidad Industrial de Santander, volumen 29, número 1, 2011, página 73-96. Resumen. Se analiza la actividad demostrativa de 3 estudiantes de un curso universitario de geometría, cuando trabajan colaborativamente con la resolución de un problema. Subyacente a la resolución está la producción de un teorema dentro de una teoría determinada. El análisis se concentra en identificar y seguirles el rastro a las ideas matemáticas surgidas e identificar en las acciones de los estudiantes aspectos según Habermas. Caracterizan un comportamiento con miras a describir la participación de los estudiantes. Los hallazgos no permiten afirmar que es posible que estudiantes de pregrado produzcan un teorema. ¿Qué le embarré? Resumen. Se analiza la actividad demostrativa de 3 estudiantes de un curso universitario de geometría, cuando trabajan colaborativamente en la resolución de un problema. Subyacente a la resolución está la producción de un teorema dentro de una teoría determinada. El análisis se concentra en identificar y seguirles el rastro a las ideas matemáticas surgidas y en identificar en las acciones de los estudiantes aspectos según Habermas. Caracterizan un comportamiento con miras a describir la participación de los estudiantes. Los hallazgos nos permiten afirmar que es posible que estudiantes de pregrado produzcan un teorema. Referentes teóricos. La actividad demostrativa se refiere a la realización de acciones que conforman 2 procesos, no necesariamente independientes. El primero consta de acciones relativas a la producción de una conjetura. Ellas generalmente incluyen la exploración de una situación geométrica para buscar regularidades. El segundo proceso se concentra en la búsqueda y organización de las ideas que conformarán una justificación, siendo una forma de esta la demostración, es decir, un argumento de naturaleza deductiva basado en un sistema teórico de referencia en el cual la conjetura puede llegar a considerarse un teorema. Teorema matemático es un sistema conformado por un enunciado de demostración y la teoría que la guía y enmarca. Características del pensamiento racional de Habermas. Epistémico, referido al control de los requerimientos establecidos por la comunidad de discurso matemático y la conciencia de la necesidad de validar las ideas tomando en cuenta las premisas compartidas y las formas legítimas de razonar.
comunicativo. Tiene que ver con la preocupación de formular clara y precisamente las ideas desde el punto de vista matemático. Teológico, referido. Teleológico, referido a enfocarse en una meta, formular un plan o desarrollar uno, quizá no formulado, para alcanzar la meta. Escoger estrategias que puedan contribuir a llevar a cabo el plan. Tener la meta bajo control. Contextualización. Estudiantes del tercer curso de geometría. El grupo de estudiantes cuya actividad se va a describir no presenta características especiales en aquello que nos interesa analizar. Con respecto a los otros grupos, metodología de la clase. Los contenidos se desarrollan por medio de la solución de un problema geométrico que plantea el profesor. La interacción entre profesor y estudiantes o entre estudiantes es la más privilegiada de desarrollar el contenido del curso y de apoyar el aprendizaje individual. Uso de software dinámico. Resultados. El estudio aporta una prueba más de las posibilidades reales de éxito que tiene la aproximación metodológica configurada durante nuestra innovación para favorecer el aprendizaje de la demostración. Ello porque los estudiantes exhibieron un comportamiento racional en el que los aspectos epistémico, teológico y comunicativo dan cuenta de la participación autónoma, relevante y genuina en la tarea de producir un teorema. Aspecto teleológico, porque los estudiantes identifican metas, planes y estrategias de los estudiantes para resolver el problema que tenían entre manos. Aspecto epistémico, porque los estudiantes proponen ideas matemáticas, las transforman, aceptan o rechazan, con argumentos basados en el sistema teórico que tenían a su disposición. Reconocen la falla con el desarrollo deductivo que presentan como demostración y pasar flexiblemente de argumentos abductivos y deductivos o viceversa. Aspecto comunicativo, porque los estudiantes se preocupan por formular la conjetura en el formato de condicional, usando los términos matemáticos adecuados para que ella sea clara y concisa, y a la vez sea un enunciado que facilite el proceso deductivo y escribir su demostración en el formato aceptado por la comunidad de aula para ese propósito. Ejemplo 2. Se titula Conocimientos y creencias en torno a la resolución de problemas de profesores y estudiantes de profesor de matemáticas. Sus autores: Celia Giné de Lea, Jordi Duluth, Piquet. Este artículo relaciona los conocimientos y las creencias sobre resolución de problemas con la formación inicial de cada etapa educativa
y con la experiencia docente. La metodología. Se realiza un estudio de 4 casos, con un estudiante de profesor de primaria, un profesor de primaria, un estudiante de profesor de secundaria y un profesor de secundaria. Para la obtención de los datos, se han elaborado un protocolo de problemas para la determinación de conocimientos y un cuestionario para la determinación de creencias. El análisis. Se analiza el conocimiento matemático del profesor para la enseñanza y sus creencias sobre resolución de problemas. Los resultados. Resultados obtenidos ponen de manifiesto, por un lado, la necesidad de dar en la formación inicial de maestros de primaria un mayor énfasis en el conocimiento del contenido matemático, y por el otro, la necesidad de una información continuada para profesores tanto de educación primaria como especialmente de secundaria en el ámbito didáctico. Cada uno de estos estudios aporta a los futuros profesores diferentes conocimientos y creencias sobre la resolución de problemas. De acuerdo con nuestros resultados, la formación universitaria científica aporta mucho conocimiento del contenido matemático, así como una visión amplia de las matemáticas y la resolución de problemas como herramientas para favorecer el pensamiento matemático. El denominador común es que la experiencia docente aporta recursos didácticos y metodológicos que se aparecen en el aula, pero por otro lado, también pueden quebrar ciertas creencias idealistas sobre la enseñanza, aprendizaje en general. Debido a la continuidad del quehacer de una escuela, al acomodo de la rutina de los años o a la falta de formación continuada. Y no podría faltar en nuestro artículo científico la bibliografía. La bibliografía. Los artículos científicos deben referenciar los antecedentes de investigación y fundamentación teórica, puesto que los autores del artículo deben garantizar la autenticidad de las citas bibliográficas. Una de las funciones de este apartado es brindarle al lector referencias completas para una futura búsqueda.